Sobre el ocio. Para Séneca el ocio nos lanza únicamente a los vicios, así que hay que alejarse del ocio, al tipo de ocio que es perjudicial para nosotros, que no nos permite desarrollar nuestras virtudes. El ocio al que se refiere Séneca no se trata del placer, ni las comodidades o la playa, la bebida, sino un ocio que implica una actitud política, la contemplación y la acción. El ocio que plantea Séneca es la que el hombre busca unirse a las personas que tienen más valía, como modelo para encaminar nuestra vida, como una manera de salvación porque siguen pautas uniformes y coherentes, mismo modelo que nos permite alejarnos de la opinión pública o de personas que puedan cambiar nuestro rumbo, evitando así lo perjudicial que nos impida formar una opinión propia de nosotros como persona y con respecto a la sociedad. Hay tres clases de vida para Séneca. La una es entregarse a los placeres, la segunda a la contemplación y por último a la acción, y todas estas están relacionadas entre sí. El placer se perpetúa gracias a la acción, y la acción no existe sin previa contemplación de las cosas, y la contemplación tampoco existe sin la acción. Para Séneca, el mayor de los bienes es vivir de acuerdo a la naturaleza, y esta naturaleza nos engendró para la contemplación y la acción. Esta misma naturaleza nos dio un carácter curioso, curiosidad que nos permite ser espectadores, y cuando empezamos a ver, a contemplar sucesos que no entendemos, se descubre el medio investigativo para sentar las bases de la verdad. Este es el ocio que plantea Séneca, descubrir cosas, embarcarnos en busca de la verdad. ¿De dónde han salido los astros? ¿Quién asignó su lugar a las cosas? ¿Cuál es la sede de Dios? Si Dios contempla su obra o interviene en ella. Todas estas cuestiones se deben ser resueltas y exponerla a la sociedad como un bien, no solo para él, sino para todos los que intervienen en esta sociedad. Qué débil es la virtud para aquellos que se han entregado al ocio sin actuar, sin mostrar nunca lo aprendido. Y es que todos los progresos conseguidos se debe poner a prueba en la práctica, no solo pensar en lo que hay que hacer, sino convertir en realidad lo que se ha pensado. Cuando el sabio se entrega al ocio, debe saber también que él está destinado a hacer cosas útiles a la posteridad. Porque el hombre que haga el bien, sea mucho, sea poco o a sí mismo, también está actuando en pro de la comunidad. Y es que mediante la contemplación, el individuo puede obtener respuesta, no para él mismo, sino para toda una comunidad. Sobre la brevedad de la vida. Para muchos mortales, se quejan de la maldad de la naturaleza, porque nacemos para poco tiempo, dicen, que es muy fugaz, y a muchos la vida lo abandona en pleno disfrute de esta vida, sin saber aprovechar el tiempo que tenían. Y no es que tengamos poco tiempo, dice Séneca, más bien perdemos mucho. La vida es bastante larga y se nos escapa en frivolidades, en el lujo, entregándonos la mayor parte de nuestro tiempo a hacer absolutamente nada bueno, siendo inconstantes, entregados a la vaguería y sin algo en concreto que buscar. Todo esto nos lleva a la insatisfacción, al descontento de uno mismo. Y para terminar con esto, hay que lanzarse a nuevos proyectos, dice Séneca, que nos enriquezca el alma, que nos enriquezca el espíritu y generemos sabiduría. Muchos son los que pierden el tiempo peleándose por los límites de sus predios, recurriendo a pistolas y armas, y otros que se entregan voluntariamente a los superiores y luego se quejan de estar hartos de estos mismos. Aquellos que prestan servicios a otros y estos a otros, y nadie termina perteneciéndose a sí mismo. Y se quejan de esta naturaleza cuando somos nosotros quienes hemos aceptado todo aquello, dejándonos llevar por la avaricia, por la dedicación afanosa de un trabajo sin sentido, otros esperando que les llegue la oportunidad, otros empapándose de vino, comerciantes con las esperanzas de lucro. La vida es larga, dice Séneca, siempre y cuando sepamos usarla. Podríamos tomar un anciano que ya está al límite de su vida humana, con el peso de sus años, y decirle que nos haga un recuento de su vida, y saber si se puede calcular cuánto tiempo se ha llevado el acreedor, cuánto tiempo se le ha llevado estando con su amiga, el cliente, las peleas con su esposa, el ir y venir sin sentido por la ciudad, las enfermedades y entre muchas cosas más, y tal vez nos demos cuenta de que tal vez tiene menos años de los que cuenta. Y Séneca plantea esto para darnos cuenta de que a veces perdemos mucho tiempo en decisiones y actividades absurdas, y de que a veces se nos olvida lo frágiles que somos. Pensamos que vamos a vivir siempre, deseando tantas cosas como si fuéramos inmortales.
Muchas personas dicen que a partir de los 50 años se retirarán a descansar, que a los 60 se librarán de las obligaciones. Pero ¿quién les asegura que tendrán una vida más larga? ¿Cómo saben que las cosas que ellos quieren van a marchar como ellos quieren? Qué tarde es empezar a vivir cuando hay que terminar. Qué olvido tan estúpido de la naturaleza mortal, el diferir hasta los 50 o los 60 años, las decisiones sensatas y querer empezar allí donde pocos llegaron. Para Séneca la meditación era algo sumamente importante y que se debía practicar siempre. No solo entregarse a ello solo cuando estabas desocupado o no tenías una ocupación que hacer, sino que deberías entregarte siempre, a diario, a meditar, a desarrollar la sabiduría. Hombres eminentes, grandes hombres, que han decidido abandonar sus riquezas, los placeres, aquellas decisiones que los hacías desdichados, miserables. Después de aquello no hicieron más que aprender a vivir, y muchos de ellos abandonaron esta vida sin saber qué era vivir. Cada quien precipita su vida, dice Séneca, añorando el futuro, tan hastiados del presente. Pero aquel que organiza bien sus días, invierte todo su tiempo en él, en su propia utilidad, y no tiene miedo al mañana ni tampoco lo desea, pues todo ha sido disfrutado hasta la saciedad en el presente. Vive amando aquello que hace. ¿Quieres saber cuán poco viven? Mira al viejo o al enfermo, que su vida penden de las manos de un doctor. Anhelan ser salvados, temerosos de la muerte, dispuesto a gastar todo lo conseguido para seguir viviendo. ¿Y por qué no lo hizo antes? Dice. Viven dormidos. Y es que nadie valora el tiempo. Lo usan sin cuidado, como si fuera gratuito. Y cuando la naturaleza mortal reclama lo que le pertenece, muchos mueren como aterrados, no como si abandonaran la vida, sino como si se les arrancase la vida. Pero para aquellos que llevan una vida lejos de toda ocupación, ¿por qué no les va a ser larga? Dice Séneca. Y es que nada de ella se les quita, no la desparraman por uno u otro lado, nada de ella se entrega a la fortuna, tampoco desaparece por descuido, mucho menos la despilfarra, sino que todo lo que hace le genera grandes intereses para él mismo, de modo que si es larga o corta la vida, siempre será suficiente y cuando llegue el último día, el sabio caminará hacia la muerte con paso firme. Para Séneca, el ocio de muchas personas es dedicarse a su finca o su lecho en plena soledad, y aunque estén lejos de todo, inclusive son molestos para sí mismos, y es que ellos no han sabido desarrollar sus virtudes y no pueden alcanzar la paz. Otros entregados al ocio de la búsqueda de metales preciosos u ocioso, al que pasa horas con el barbero, al que pasa mucho tiempo en el espejo arreglándose, aquel que está más preocupado por la armonía de su cabeza que por su salud mental, prefieren estar bien arreglados antes de ser honestos. Para Séneca incluso, aquel que se dedica a componer, escuchar y aprender cánticos es una pérdida de tiempo, ya que considera que estos no disponen de ocio, sino que es una ocupación sin sentidos. Y entre todos los demás, los únicos ociosos son aquellos que están libres para la sabiduría, pues son los únicos que realmente viven, que cuidan bien de su vida y siempre añaden algo de valor para los demás en cada época de su vida, a través de sus descubrimientos, ideas y pensamientos que han dispuesto a beneficio de la sociedad y que también son perdurables en el tiempo.